La India es una nación muy diversa. La nación tiene numerosas etnias, culturas y religiones. La India comparte una historia común con muchas naciones a su alrededor, especialmente Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, que se independizaron del Imperio Británico casi al mismo tiempo y compartieron conexiones políticas y culturales previas. La nación insular de Sri Lanka, ubicada en el extremo sur de la India, comparte una historia cultural, étnica y lingüística similar con partes de la India. Sin embargo, Sri Lanka se independizó del Imperio Británico y se unió a la Commonwealth en 1948. Considerando la historia compartida y la proximidad geográfica de las dos naciones, ¿por qué Sri Lanka no es parte de la India? El subcontinente indio tiene una historia larga y compleja. Su historia religiosa, cultural, económica y política es extensa. También ha sido una encrucijada crucial para la interacción occidental y oriental, siendo sede de algunos de los acontecimientos históricos más importantes de la historia mundial. La isla de Sri Lanka, como cualquier otra parte de la región, ha tenido sus experiencias únicas. Históricamente, los dos grupos principales de Sri Lanka son los singaleses y los tamiles. Los singaleses hablan singalés, miembro de la familia de lenguas indoarias. Los tamiles hablan tamil, parte de las lenguas dravídicas. El budismo llegó a la isla alrededor del año 250 a.C. Sri Lanka fue sede de dinastías locales y extranjeras. Algunos sitios antiguos importantes fueron Anuradhapura y Polonnaruwa. La situación cultural y política de Sri Lanka post-medieval, como en la India, cambiaría radicalmente después de que la zona comenzara a ser frecuentada por comerciantes y soldados europeos. El destino nacional de Sri Lanka estuvo fundamentalmente influenciado por su tiempo durante el período colonial. Las potencias coloniales europeas entraron en escena en el subcontinente indio a principios del siglo XVI. Estos imperios estaban deseosos de encontrar nuevos caminos económicos y, con el tiempo, la mayor parte de la región quedó bajo el control de uno de los numerosos imperios coloniales. Portugal fue la principal potencia en Sri Lanka desde principios del siglo XVI, hasta que los holandeses la reemplazaron a mediados del siglo XVII. El Imperio Británico entró en escena a finales del siglo XVIII y en 1815 conquistó el rey de Kandy. En 1833, la isla, ahora llamada Ceilán británico, estaba unificada bajo el dominio británico. Comprender el dominio británico en la zona es crucial para entender por qué Sri Lanka permaneció separada nacionalmente de la India. Eric Mayer, en Towards a Comparative History of Sri Lanka and India, enumera varios ejemplos de cómo la Sri Lanka británica era diferente de la India británica. Entre las principales razones que enumera se encuentra la prevalencia del budismo, el prolongado y extenso gobierno colonial, la historia administrativa colonial separada de la India y la extensión y naturaleza del movimiento nacionalista en la isla. El budismo contaba con el apoyo de la monarquía precolonial de Sri Lanka. Esto la separó de la India debido al crecimiento del brahmanismo y el islam en la India. Desde otro punto de vista, el prolongado dominio de las potenciales colonias europeas en la isla afectó gravemente a la economía de la región. La economía de Sri Lanka bajo el gobierno británico era un sistema de plantaciones donde se producían productos como té. Mayer afirma que los ingresos de la India británica se basaban en la agricultura campesina y la fluctuación climática, mientras que los ingresos de la Sri Lanka británica se basaban en estas plantaciones. Los movimientos de independencia de las dos naciones tuvieron destinos diferentes. Según Mayer, el movimiento nacionalista de Sri Lanka contenía fuertes sentimientos de independencia de la India. La situación en Sri Lanka también era evidentemente interesante, debido al hecho de que el gobierno británico transfirió la autoridad a las élites locales. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Sri Lanka británica tuvo un impacto único debido al hecho de que la producción de recursos de la isla fue particularmente valiosa para el esfuerzo bélico. Según Padmaya Murthy, en Indo-Sri Lankan Security Perception, Divergencies and Convergencies,
La independencia de Sri Lanka podría haberse visto amenazada por el valor estratégico que podría haber aportado la India. La isla se encuentra en una posición geográfica importante para el transporte marítimo, el comercio y otros fines. Los británicos eran evidentemente conscientes de este hecho y consideraban a Sri Lanka un activo importante para la defensa de la India. Algunos habitantes de Sri Lanka vieron que este camino los llevaba a perder la independencia y convertirse en parte de la India. Podría decirse que esto condujo a la creación de un pacto de defensa especial con Gran Bretaña el 11 de noviembre de 1947. Según Murphy, algunos creen que el verdadero propósito principal de este pacto de defensa para los habitantes de Sri Lanka era acelerar la independencia de la nación. Gran Bretaña estaba interesada en controlar la isla debido a su importancia estratégica, y Sri Lanka también recibiría seguridad militar y entrenamiento del ejército británico. Este pacto también le dio a Gran Bretaña un aliado en la región, algo que precisaba considerando su posición cada vez más débil. Este fue un paso importante hacia la independencia. Después de la guerra, la autoridad colonial británica en el área comenzó a vacilar. Durante la guerra, Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, envió la misión Cripps para negociar con los nacionalistas indios. Esta misión, aunque finalmente no logró sus objetivos, posiblemente inició conversaciones serias sobre la independencia de la India. En 1946, el nuevo primer ministro británico después de Churchill, Clement Attlee, envió una delegación para discutir la creación de una India independiente que también protegería los intereses británicos en la zona, pero fracasó. El virrey Louis Mountbatten decidió trasladar la fecha de independencia de la India de 1948 a agosto de 1947. Y así, en última instancia, una combinación de factores, incluida la resistencia no violenta al gobierno británico por parte de líderes como Gandhi y Nehru, allanó el camino para que la India se independizara del Imperio Británico en 1947. La participación de la India y Pakistán también tuvo lugar en ese momento. Sri Lanka obtuvo su independencia después de la India. Mayer afirma que esta fecha posterior se debió en parte a que las autoridades británicas priorizaron el movimiento indio sobre su homólogo de Sri Lanka. Aunque durante la guerra se tomaron medidas para abordar la constitución de Sri Lanka, Gran Bretaña aparentemente no estaba dispuesta a permitir la independencia total. El Consejo de Estado de Ceilán se negó a reunirse oficialmente con una comisión británica enviada para discutir el asunto, debido a su deseo de ver a Sri Lanka convertirse en una nación verdaderamente independiente. El hombre que se convertiría en el primer ministro de Sri Lanka, D.S. Senanayake, estuvo detrás de muchas de las negociaciones que llevaron a la independencia de Sri Lanka. En 1948, debido a todos estos factores y acontecimientos históricos, la independencia se convirtió en una realidad. El examen de la historia de Sri Lanka muestra que Sri Lanka tiene razones históricas para estar separada de la India. Al principio, la identidad religiosa de muchos de sus habitantes, combinada con su historia cultural y lingüística única, hizo que la región fuera diferente de sus vecinos. A medida que transcurrió el tiempo, la historia colonial de Sri Lanka también la diferenció de la India de varias maneras diferentes. La isla estuvo controlada por los portugueses, los holandeses y los británicos, siendo estos últimos los que tuvieron el mayor impacto e influencia en su camino hacia la nacionalidad. Esta influencia en la historia económica de Sri Lanka, la implementación de plantaciones para producir artículos como té, café y caucho, diferenció la economía de Sri Lanka de la economía colonial de la India. Debido a este desarrollo, Sri Lanka desempeñó un papel único en la Segunda Guerra Mundial debido a su producción de estos artículos para el esfuerzo bélico aliado. En última instancia, el movimiento independentista de Sri Lanka, si bien tenía paralelismos con los acontecimientos en la India, se inclinó hacia una identidad separada, y Sri Lanka se convirtió en una nación independiente y dejó de ser parte de la India.